Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a escuchar o estudiar o todo. Vamos a escuchar a nuestro maestro. De todo un Aleluya. poco, porque a mí no me gusta hablar, me gusta que haya un diálogo, que todos participemos, aleluya, aunque no lo parezca, a veces sé que hablo mucho. Bueno, que el Señor me los bendiga a todos los hermanos. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo sobre el libro de los Hebreos. ¿Se acuerdan que estamos aprendiendo cuáles son las diferentes teorías del escritor del libro de los Hebreos? Porque el libro de los Hebreos es un enigma. Amén. Me gusta esa palabra, por eso la uso mucho. Amén. Y en el domingo anterior estuvimos viendo por qué, según al principio se creía que el apóstol Pablo escribió el libro de los Hebreos, según la escritura, cómo está escrito en los escritos originales de los Hebreos. Y hoy, siguiente diapositiva, por favor, mi hermana Abigail. Vamos a aprender por qué, según lo que testifica el apóstol Pablo en su vida. ¿Se acuerda que se lo aveciné el domingo pasado? Bueno, yo no miento. Seguimos lo que pronostiqué, eso seguimos. Aleluya. Bien, y bueno, aquí como vemos, el primer punto, autoría de Pablo según testimonio, según lo que él testificaba de su vida, según lo que él pasó. Entonces, hoy vamos a ver eso. Primer punto, mi hermana Lorena, que la tenemos aquí, gloria al nombre del Señor Jesús. Sí. Eso. ¿Y si me lee el texto bíblico que pone ahí en rojo? Exacto, el apóstol Pablo no fue originario de los 12 apóstoles primeros que estuvieron con Jesús. Yo lo pongo ahí muy resumido porque no me cabe todo, por eso lo pongo ahí un poquillo y yo se los explico. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque en Hebreos 2, 3, 4 son versículos donde él habla y explicando todas las ideas que tenía que interpretar. Vemos que, ¿se acuerdan que el libro de los Hebreos es un libro muy teológico, que habla mucho de Dios y que va dirigido a los judíos, por lo tanto es muy profundo? Él se identifica que él no estuvo con Jesús cuando le dieron las instrucciones que Jesús dio. Por ese motivo también se cree que el apóstol Pablo fue el que escribió el libro de los Hebreos, ya que hay una coincidencia a lo referente a su vida en este término. Siguiente diapositiva, por favor, mi hermana Abigail. Bien, siguiente punto, hermana Yelén. El mejor para escribir una carta tan llena de teología, cultura judía y destinada a los hebreos. Amén. Sabemos que el apóstol Pablo tenía muchos estudios de los fariseos de su carrera profesional. ¿Se acuerdan que era discípulo de Gamaliel? Un hombre muy estudioso, poderoso. Y bueno, también Pablo era un hombre muy culto porque también había tenido una buena posición económica para poder estudiar y aprender mucho. Por lo tanto, también se cree que siendo judío, fariseo, con tanta teología en su mente, sería el más idóneo para escribirle a los judíos esta carta que, si nosotros la leemos, más adelante vamos a hablar más profundo sobre el libro de los Hebreos, vemos que habla mucho sobre la cultura judía y lo que creían los judíos, asemejando a la gracia de Jesús y lo que Jesús vino a hacer aquí en este mundo. Amén. Siguiente diapositiva. Hermana Marisol. Apóstol Pablo nunca perdió el amor y preocupación a los judíos. Romanos 9, 1 y 2. Exacto. Vemos en Romanos 9, 1, 2 que él siempre tuvo preocupación por todos, siempre por los judíos, aunque lo despreciaron. Y también vemos en otros sitios, como también nuestra hermana Joy predicaba una vez,
que él no fue llamado a predicar a los judíos, sino a los gentiles. Con los gentiles el Señor lo usó poderosamente. En cambio, cuando predicaba a los judíos, la palabra no fue respaldada porque realmente no era su ministerio. Aún así, el amor que él sentía por los judíos nunca se fue, ya que era su mismo pueblo. Amén. Es más, esa compasión y amor se ve en todo el libro de los Hebreos, como vemos ahí en el cuadro rojo. Y siguiente diapositiva, nuestra hermana Sandra nos va a leer el siguiente punto. En Hechos 13, petición a Pablo y Bernabé, dar palabra de aliento a la sinagoga. Pablo cumple en Hechos 13, 16, 41. Amén. En el libro de los Hechos 13 se le hace una petición, como ha leído nuestra hermana ahí, tanto a Pablo, al apóstol Pablo, como a Bernabé, que estaba con él, de una palabra de aliento a la sinagoga. Es decir, la sinagoga es a los que están los judíos, porque realmente la sinagoga siempre han estado los judíos, y ahí es donde se han congregado los judíos siempre. Por eso sabemos que era para los hebreos. Y vemos que ahí se cumple en Hechos 13, 16, 41, cuando Pablo testifica sobre su vida y sobre los escritos, cómo se dirige, porque ahí se dirige también al pueblo de los judíos. Y ahí en Hebreos 12, el cuadrito rojo, si me lo lee la hermana Ainhoa, cuadro rojo. Hebreos 12 habla de la palabra de aliento. Amén. Si nosotros leemos el capítulo 12 de Hebreos, habla que nosotros no nos desalentemos, sino que mantengamos ese aliento, esa fortaleza. Habla mucho, transfiere las como leyes y cómo nosotros nos tenemos que comportar, pero hay versículos en concreto que habla de palabras de aliento, de fortaleza, para que nosotros no nos desanimemos. Amén. Entonces, esos son los motivos por los que nosotros no, los estudiosos creían que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. En el próximo domingo vamos a ver qué otros autores posiblemente escribieron la carta. Amén, para que ustedes estudien y realmente se puedan saber en caso de que le hagan alguna pregunta o familiarizar, esa era la palabra, no me salía, perdón, familiarizar si le hacen una pregunta, ya sean sus hijos, ya sean gente conocida y demás. Así que vamos a terminar leyendo todos juntos el versículo de Hebreos 12, versículo 3. Todos juntos. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y bueno, si ven, este es el versículo que le comentaba, de que se corresponde con la palabra de ánimo. Vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es un capítulo que cumple con lo que fue mandado al apóstol Pablo y a Bernabé. ¿Pero realmente habrá sido el apóstol Pablo quien escribió la carta? Bueno, el próximo domingo seguiremos viendo los diversos escritores. Amén. Que el Señor me los bendiga y espero que haya sido de bendición para su vida.